Bienvenidos a la tercera sesión del curso Biotecnología de Nutracéuticos y Fármacos. El día de hoy vamos a ver tres temas muy relevantes. Vamos a iniciar platicando sobre la digestión de nutrientes y posteriormente vamos a hablar sobre la biología de las enfermedades cardiovasculares para finalizar dando una introducción a la biología del cáncer. El primer tema que vamos a ver es la digestión de nutrientes y esto es sumamente relevante en el área de nutracéuticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los nutracéuticos los vamos a obtener a través de la vía oral, por lo tanto van a pasar por todo el tracto digestivo y es importante conocer todos los cambios que pueden ocurrir en un nutracéutico, ya sea que lo obtengamos a través de un alimento o a través de un suplemento alimenticio. ¿Y qué es la digestión? Pues la digestión es el mecanismo mediante el cual el cuerpo transforma los alimentos en nutrientes y los prepara para su absorción. El tracto digestivo es un tubo muscular flexible que empieza en la boca, pasa por el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Ahora, para entender bien el proceso digestivo, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a imaginar que acabamos de ingerir un sándwich que tiene pan integral, jamón y mayonesa. Entonces vamos a explicar cómo se digieren los carbohidratos, la proteína, la grasa y la fibra de ese alimento. Para eso vamos a pasar a un siguiente video en donde se hace una explicación de todo el proceso de digestión de este alimento. Bueno, pues dando continuidad al tema de digestión de nutrientes, como lo vimos en las indicaciones, vamos a suponer que consumimos un sándwich que tiene pan con fibra y vamos a analizar cómo se van digiriendo los diferentes nutrientes del sándwich antes de su absorción. Entonces, pensando en el sándwich tiene tres principales ingredientes. Tiene pan, jamón y mayonesa. ¿Qué es lo que nos va a aportar el pan? Pues el pan nos va a aportar principalmente carbohidratos en la forma de polisacáridos. Y los principales carbohidratos que nos va a aportar van a ser el almidón y la fibra. ¿Por qué? Porque es un pan con fibra. La mayoría de la fibra vamos a ver durante el semestre que proviene de fuente de carbohidratos, entonces vamos a considerar que es un carbohidrato y es un carbohidrato, un polisacárido no digerible. Pues ahorita vamos a ver que durante todo el tracto digestivo no alcanza a lograr su digestión. Tenemos al jamón. El jamón, que es lo que nos va a aportar principalmente proteína, también nos aporta grasa, pero para fines de este ejercicio vamos a suponer que nos aporta principalmente proteína. Y finalmente tenemos a la mayonesa, que la mayonesa lo que nos aporta es grasa, principalmente en la forma de triglicéridos, aunque también por los ingredientes que se utilizan para la producción de la mayonesa, también tiene algo de colesterol. Entonces, pues vamos a ver cómo cada uno de estos macronutrientes se van digiriendo en el cuerpo para que puedan ser absorbidos en el intestino delgado. Y vamos a ver, por ejemplo, también cómo es que la fibra no logra una digestión y va a llegar hasta el intestino grueso y luego lo vamos a desechar a través de las heces fecales. Entonces, viendo todo el tracto digestivo, ahorita vemos pues que inicia en la boca. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la boca? En la boca principalmente se van a digerir los carbohidratos. Eso es lo que principalmente vamos a digerir. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a masticar el sándwich? Vamos a generar el bolo alimenticio. Y ese bolo alimenticio va a poner en contacto a la saliva durante la masticación con el alimento. Es una maceración del alimento que se conoce como bolo alimenticio, y esa saliva tiene una enzima que se llama amilasa. ¿Y qué es lo que tiene de particular esa enzima? Pues que va a empezar la digestión de los carbohidratos, del almidón. Recuerden, la fibra no se va a digerir en todo el tracto digestivo. Entonces tenemos aquí el almidón
que viene del pan. Tenemos a la amilasa. Y lo que va a hacer esta amilasa es generarnos dextrinas. Las dextrinas son carbohidratos de cadena más corta. Entonces va a empezar a cortar el almidón. Tenemos el almidón, que sabemos es una macromolécula. La amilasa va a empezar a cortarla en porciones más pequeñas. Y al final nos van a quedar dextrinas. ¿Okay? Entonces en la boca vamos a masticar. ¿Qué es lo que le va a pasar a la proteína? Pues prácticamente no la vamos a digerir, pero vamos a desnaturalizarla. Entonces va a cambiar su estructura tridimensional a una estructura lineal, para de esa forma pues que sea más fácilmente atacada en el intestino delgado y también en el estómago principalmente, como lo vamos a ver ahorita. Posteriormente, en el estómago nos van a llegar los carbohidratos, las dextrinas, van a llegar al estómago. Va a llegar la proteína, ya desnaturalizada por la masticación, y nos va a llegar la grasa, así, los triglicéridos intactos. Entonces en el estómago lo único que se va a digerir va a ser la proteína. Y aquí hay una enzima que juega un papel fundamental que se llama pepsina, que es una proteasa. Ahora, para que esta enzima, esta pepsina, esté en forma de zimógeno, si sabemos que es un zimógeno de la clase de enzimología, sabemos que un zimógeno es una enzima que está inactiva, pero cuando empezamos a consumir alimento se produce ácido clorhídrico, se disminuye el pH del estómago a un pH entre 2 y 3, y al disminuirse el pH del estómago por la generación de ácido clorhídrico, vamos a cambiar esta pepsina de ser un pepsinógeno a ser una pepsina, es decir, una proteína activa. Esta enzima lo que va a hacer es digerir a las proteínas. Tenemos una proteína, tenemos a la pepsina, y lo que vamos a hacer es generar péptidos y también aminoácidos ya libres, listos para su absorción. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que se genere esta acidez en el estómago? Hay una hormona muy importante que se activa cuando empezamos a consumir alimentos, que envía la señal de la producción de ácido clorhídrico. Esa hormona se llama gastrina. ¿Okay? Esto es clave que conozcamos lo que es la gastrina, hormona clave en la digestión, que disminuye el pH del estómago para poder activar la pepsina y que empieza la digestión de las proteínas. Muy bien, entonces bueno, ya pasamos por el estómago. Entonces del estómago, ¿qué es lo que nos va a resultar? Nos van a resultar las dextrinas que se obtuvieron en la boca. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llegar después del estómago? El intestino delgado, nos va a llegar la dextrina y nos van a llegar los péptidos y los aminoácidos libres, y nos van a llegar los triglicéridos que todavía no los empezamos a digerir. ¿Okay? Voy a borrar esto para pasar ahora al intestino delgado. En el intestino delgado, cuando se acidifica el bolo alimenticio, se le llama quimo. Tenemos el quimo, que ¿qué es lo que va a salir de ese quimo? Pues van a ser, como les comenté, los triglicéridos de la mayonesa, van a ser los aminoácidos que ya se digirieron, que resultan de la proteína que se digiere en el estómago, van a salir los péptidos que se obtienen de la proteína, y también va a tener dextrinas, que es el almidón que ya se digirió. ¿Okay? Entonces, cuando ya se termina la digestión en el estómago, ese quimo va a llegar al intestino delgado. Y en el intestino delgado hay dos hormonas
muy importantes que son fundamentales para el proceso de digestión, para que ocurra en el intestino delgado. La primera hormona es la secretina. ¿Qué es lo que va a hacer la secretina? Va a hacer que se produzca bicarbonato de sodio para subir el pH del quimo que sale del estómago a un pH muy ácido. Entonces lo que hace el bicarbonato es neutralizar el quimo. ¿Para qué? Para que las enzimas que actúan en el intestino delgado puedan actuar, porque si no, en un pH ácido se van a desnaturalizar. En el intestino delgado tenemos enzimas que son claves para que se puedan terminar de digerir todos los nutrientes, para que se terminen de digerir las dextrinas, para que se digieran los triglicéridos, para que se terminen de digerir estos péptidos y se puedan absorber en el intestino delgado. Y esas enzimas son enzimas pancreáticas. Es decir, se generan en el páncreas, y una vez que se generan y estamos consumiendo alimento, hay una hormona súper importante que se llama colecistoquinina, se abrevia como CCK, y esta colecistoquinina lo que le dice al cuerpo es: oye, tenemos que digerir algo en el intestino delgado, vamos a generar enzimas pancreáticas y vamos a hacer que esas enzimas lleguen al intestino delgado. Esa es la función principal de la colecistoquinina. Entonces se generan estas enzimas pancreáticas que van a llegar al intestino delgado, y entre las enzimas que se generan están las proteasas pancreáticas, están las lipasas pancreáticas, que son las que se van a encargar de romper a los triglicéridos, y también tenemos más amilasas, amiloglucosidasas, y todas estas proteínas en conjunto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a terminar de degradar a esto que viene del estómago en el quimo. O sea, vamos a obtener al final aminoácidos libres, algunos péptidos que se van a absorber en el intestino delgado. Vamos a obtener azúcares simples que se van a absorber también en el intestino delgado, y vamos a obtener ácidos grasos libres más glicerol que se van a absorber en el intestino delgado. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer estas lipasas? Las proteasas pues van a terminar de digerir a estos péptidos, ¿verdad? Que obtenemos en el estómago, los van a terminar de digerir y vamos a obtener aminoácidos y los vamos a absorber en el intestino delgado. Las lipasas lo que van a hacer es que tenemos los triglicéridos, van a romper estos enlaces que son la unión entre los triglicéridos y el glicerol, romper los enlaces, y al final vamos a obtener ácidos grasos libres más glicerol. Para que pueda ocurrir la unión entre las lipasas y los triglicéridos es importante la presencia de las sales biliares, que son las que van a emulsificar. Es decir, las enzimas están en un medio acuoso y para que puedan interactuar con la grasa necesitan de un agente emulsificante, y ese agente emulsificante se llaman sales biliares, que también van a llegar por el conducto biliar al intestino delgado, porque la colecistoquinina le va a decir al cuerpo que necesitamos digerir grasas. ¿Okay? Entonces ya tenemos a los ácidos grasos libres, el glicerol. Estos se absorben en el intestino delgado. ¿Por qué tienen que romperse estas moléculas? Porque son moléculas muy grandes que, si no son digeridas,
no se pueden absorber en el intestino delgado. Entonces ya los digerimos, tenemos los ácidos grasos libres, tenemos el glicerol, tenemos los aminoácidos, los azúcares, y eso se va a absorber en el intestino delgado, ¿ok? Ya el resto, lo demás, lo que es la fibra dietética, pues obviamente no la vamos a digerir en ninguna parte del tracto digestivo, y lo que va a ocurrir con esa fibra dietética es que va a llegar al intestino grueso. Y aquí, dependiendo del tipo de fibra, puede ser que tengamos fibra soluble o fibra insoluble. Si tenemos fibra insoluble, van a salir en las heces fecales. Si tenemos fibra soluble, esta fibra soluble se va a fermentar en el intestino grueso y se van a formar ácidos grasos de cadena corta, como lo vimos en la primera sesión. Y estos ácidos grasos de cadena corta, recuerden, se van a absorber en el torrente sanguíneo y van a inhibir la síntesis de colesterol al inhibir la enzima HMG o enzima A reductasa. Entonces, este es uno de los mecanismos por los cuales la fibra nos ayudan en la prevención de enfermedades cardiovasculares, la soluble específicamente, porque a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta podemos inhibir la síntesis de colesterol. Recuerden, el colesterol que tenemos en la sangre viene de los alimentos y de la síntesis que el mismo cuerpo tiene la capacidad de producir. Y bueno, entonces en términos generales, así es como vamos a digerir a los nutrientes, a los macronutrientes, para que los podamos absorber en el intestino delgado. Recordando, son 3 hormonas claves: la gastrina, que es la encargada de disminuir el pH en el estómago para que pueda activarse la pepsina y se pueda degradar la proteína; la colicistoquinina, que es la hormona clave que va a inducir la generación de proteínas, de enzimas en el páncreas, las enzimas pancreáticas que nos van a ayudar a digerir los alimentos, y además va a enviar la señal de que hay que emulsificar grasas y va a hacer que lleguen las sales biliares al intestino delgado. Y la secretina, que su papel fundamental es liberar o generar, inducir la producción de bicarbonato de sodio para neutralizar al bolo, para neutralizar al quimo que sale del estómago y que puedan actuar todas estas enzimas digestivas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, con esto vemos el tema de digestión y vamos a continuar viendo el tema de transporte de grasas. ¿Qué es lo que pasa una vez que ya llegan esos triglicéridos, están digeridos y entran al intestino delgado? Se tienen que generar lipoproteínas, que es lo que vamos a ver a continuación, para poder facilitar la transportación de grasas en un medio acuoso. Bueno, pues después de hablar del tema de digestión de nutrientes, ahora vamos a pasar al tema de las enfermedades cardiovasculares. Y para ello, primero vamos a hablar sobre los mecanismos de absorción de grasas, haciendo especial énfasis en las lipoproteínas, su estructura y su clasificación, y posteriormente abordaremos el tema de las enfermedades cardiovasculares hablando sobre su biología. Y bueno, ¿qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son complejos macromoleculares de forma esférica con un diámetro entre 15 y 80 nanómetros, cuyo núcleo está compuesto de triglicéridos y colesterol, y su capa envolvente está compuesta de apoproteínas y fosfolípidos, lo que le permite tener una naturaleza anfipática, es decir, que puede estar en contacto con el agua de plasma sanguíneo, y esto permite que los lípidos se puedan transportar a través de la sangre. Dependiendo de su tamaño, su densidad, su proporción de los distintos elementos lipídicos y apoproteicos, las lipoproteínas se pueden clasificar en 5 tipos: en kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de densidad intermedia. Ahora vamos a hablar sobre la función de cada una de estas lipoproteínas.
En el caso de los kilomicrones, estas lipoproteínas no se detectan en personas en ayunas, solamente se detectan en las primeras horas que siguen a una comida rica en grasa. Aproximadamente el 85% del total de la masa de las partículas de los kilomicrones son triglicéridos y el otro 15% son componentes de la capa envolvente, es decir, fosfolípidos y apoproteínas. Entonces, la función principal de los kilomicrones es transportar la grasa de los alimentos, es decir, el colesterol y los triglicéridos, desde el intestino hacia el hígado y otros tejidos. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que los kilomicrones se van a producir en el intestino delgado con la finalidad de encapsular a los triglicéridos y el colesterol y poder permitir su transporte a través del torrente sanguíneo. Haciendo un poquito recordando lo que abordamos ahorita cuando hablamos sobre la digestión de nutrientes del sándwich, cuando hablamos sobre la grasa, dijimos que los triglicéridos llegaban al intestino delgado, que eran hidrolizados por la lipasa, se generaban los ácidos grasos libres, que son los ácidos grasos libres que vemos aquí en este esquema, y posteriormente los ácidos grasos libres y el colesterol se absorbían en el interior de la mucosa intestinal. ¿Qué es lo que ocurre aquí ya dentro del interior de la mucosa intestinal? Esos ácidos grasos libres y glicerol se vuelven a unir, se vuelven a juntar, se vuelven a generar los triglicéridos y ya esos triglicéridos se van a encapsular en los kilomicrones. Aquí en el interior de la mucosa intestinal es en donde se van a generar estos kilomicrones. Entonces se van a encapsular el colesterol, los triglicéridos, en la capa externa vamos a tener a fosfolípidos y apoproteínas que le van a dar esa naturaleza anfipática. Entonces ya el kilomicrón puede salir del intestino delgado y puede empezar a transportar a las grasas a través del torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que le va a pasar a este kilomicrón ya en el torrente sanguíneo? Pues va a ser atacado por lipoproteínas lipasas que se encuentran en la pared capilar. ¿Y qué es lo que van a hacer estas lipoproteínas lipasas? Van a degradar de nuevo a los triglicéridos para generar ácidos grasos libres que van a ser absorbidos por el músculo y el tejido adiposo. El colesterol, ese sí se va a quedar completamente en el kilomicrón, no se va a ir depositando en ningún tejido. El kilomicrón se va a ir concentrando aquí el contenido de colesterol porque no se va a ir depositando, pero va a ir dejando triglicéridos en tejido muscular y adiposo. Y al final nos quedan los remanentes de kilomicrón. Estos remanentes de kilomicrón son reconocidos por las células hepáticas, son absorbidos por las células hepáticas y una vez que llegan al hígado se disgregan y depositan ahí todo el colesterol de los alimentos y lo que restó o lo que restó de la degradación de este kilomicrón de los triglicéridos. Entonces, vamos a tener en la célula hepática al colesterol y a los triglicéridos del alimento. Por lo tanto, la función principal de los kilomicrones es llevar la grasa al tejido muscular, al tejido adiposo, y finalmente al hígado, en donde también transporta todo el colesterol que consumimos de los alimentos. En el hígado se van a generar las VLDLs. A partir de esos triglicéridos y colesterol que llegaron por los kilomicrones, se van a generar las VLDLs y la función es prácticamente la misma que la de los kilomicrones. Es transportar a la grasa y al colesterol a través del torrente sanguíneo y depositarlo en tejido muscular adiposo. Se va a ir concentrando también el colesterol y ahorita vamos a ver en qué se van a transformar estas VLDLs. Aquí está la ruta de las VLDLs, se generan en el hígado, se van degradando por acción de la lipoproteína lipasa, se generan los ácidos grasos libres que se van a absorber en tejido muscular y tejido adiposo, se van haciendo más pequeñas estas VLDLs hasta generar una partícula residual de VLDL que también se le conoce como IDL, que es la que estamos viendo en este esquema. Y esta partícula residual es reconocida por las células hepáticas, se chupan, se disgregan ahí y depositan el colesterol y los triglicéridos que sobraron de esa ruta del VLDL. Pero también estas lipoproteínas de densidad intermedia o estas partículas residuales pueden seguirse degradando por acción de una lipasa hepática y se generan las LDLs. Estas LDLs lo que van a tener es una concentración muy alta de colesterol. Las LDL son las encargadas de distribuir el colesterol a todo el cuerpo, a todas las células. Y estas LDLs, a través de su receptor en las células hepáticas, son reconocidas
porque las LDLs tienen una apoproteína que es la apoproteína B100, que es la que le permite ser reconocida por las células. Es reconocida, entra a las células, se disgregan y depositan todo el colesterol. Entonces, en resumen, tenemos a las VLDLs que se generan en el hígado, que se van degradando en el torrente sanguíneo para generar las lipoproteínas de densidad intermedia, y estas se siguen degradando para generar las LDLs, y las LDLs lo que hacen es llevar el colesterol a las diferentes células del cuerpo. Entonces, las partículas de LDL interaccionan con receptores específicos que para ellas y que están en la membrana de todas las células del organismo. De esa manera van dejando el colesterol, y lo que reconocen esas células es la ApoB100, la apoproteína B100 que tienen las LDLs. Entonces, una vez que están dentro de las LDLs de las células, se disgregan y ponen a disposición de las células todo el colesterol y también algunos triglicéridos. Hay algunas personas que producen LDLs con una apoproteína que no es reconocida por los receptores, es decir, por una ApoB100 que no es funcional. Las personas que tienen esa falla genética, es decir, que no tienen la ApoB100, que es la que reconocen las células, siempre van a tener un contenido muy alto de LDLs en el torrente sanguíneo, y eso es muy negativo. ¿Por qué? Porque las LDLs, una vez que son oxidadas, nosotros tenemos, es normal que en el torrente sanguíneo tengamos estrés oxidativo, siempre va a haber radicales libres, y esos radicales libres van a oxidar a las LDLs, luego son reconocidas por los macrófagos, y estos macrófagos lo que van a hacer es depositar esas LDLs en el interior de las arterias, y se empieza a generar lo que se conoce como ateroesclerosis. Por eso es que una persona, o por eso es que se dice que las personas que consumen vino tinto diariamente pueden prevenir enfermedades cardiovasculares, porque el vino tinto tiene un alto contenido de un compuesto que se llama resveratrol, el cual inhibe los radicales libres, los neutraliza, es un antioxidante, y pues disminuye la oxidación de las LDLs, entonces disminuye la generación de la placa de ateroma o la ateroesclerosis. Ahora, estas LDLs que son alteradas es una de las principales causas de que se tapen las arterias. Las personas que tienen esta mutación, que no generan el ApoB100 funcional, pues siempre van a tener un alto contenido de LDL, se les van a oxidar y van a generar xantomas, que son lo que estamos viendo en esta imagen, que son cúmulos de colesterol, y eso ya es una situación ya muy, muy crítica. Es una persona que ya empieza a generar xantomas, pues es una persona que muy probablemente pronto le va a dar un infarto porque se le están tapando las arterias. Bueno, las HDLs son como lo que se conoce como el colesterol bueno, son como que el angelito que va a ir a cuidar a las células de no tener un contenido muy alto de colesterol. Lo que hacen los HDLs es ir a las células, recoger el colesterol en exceso y llevarlo de regreso al hígado para que en el hígado se utilice para la síntesis de hormonas o para la síntesis de sales biliares, etc. Entonces, las HDLs tienen un origen en el hígado y en el intestino delgado, se producen en ambas partes, y lo que hacen es eso, ir a recoger el colesterol en exceso y llevarlo al hígado. Por eso es que dicen que es el colesterol que está en el HDL es el colesterol bueno, y el colesterol que está en las LDLs es el colesterol malo. Todavía no se conoce bien el mecanismo por el cual las HDLs pueden absorber el colesterol de las células y llevarlo de regreso, pero se dice que es un mecanismo tal vez parecido al del reconocimiento del receptor de la proteína B100 de las LDLs. Y bueno, este esquema nada más nos dice qué es lo que hacen las HDLs con el colesterol que van tomando de las células. Uno, pues lo transfieren directamente al hígado, o lo pueden transferir también a las lipoproteínas de densidad intermedia o a las partículas residuales de VLDL para que sean absorbidas en el hígado. Es decir, al final van a llegar al hígado.
En resumen, las LDL lo que hacen es llevar el colesterol del hígado al resto del organismo. Las HDL se encargan de lo contrario. Entonces es muy importante el adecuado equilibrio entre las HDLs y las LDLs. Por eso es que cuando una persona tiene obesidad, empieza a desarrollar el síndrome metabólico, es muy importante hacerle también el perfil de lipoproteínas para saber cuál es su relación de LDLs y de HDLs. Por ejemplo, si hay un aumento en el colesterol transportado por las LDLs, hay un aumento en la acumulación de colesterol en el tejido. Y si el colesterol transportado por las HDLs aumenta, quiere decir que va a existir una disminución de la acumulación de colesterol en el organismo. Ahora hablaremos sobre las enfermedades cardiovasculares y vamos a ver la diferencia entre arterioesclerosis y ateroesclerosis. Para ello es importante que recordemos lo que son las arterias. Las arterias es el conducto a través de los cuales se distribuye la sangre impulsada por el corazón hacia todo el organismo. Lleva a todas las células el oxígeno y todos los nutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas. Por lo tanto, el paso libre y sin obstáculos de la sangre por estos conductos es de vital importancia para el buen funcionamiento del cuerpo. Cuando empezamos a acumular desechos en el interior de las arterias es cuando se desarrolla la arterioesclerosis y ateroesclerosis. La arterioesclerosis, también conocida como esclerosis arterial, es una alteración degenerativa de las arterias que se caracteriza por su endurecimiento y por su espesamiento o engrosamiento de sus paredes. Esto dificulta el paso de la sangre. Es un proceso fisiológico que forma parte del envejecimiento normal del organismo. En este momento, todos estamos acumulando desechos en el interior de las arterias. Por lo tanto, una muerte por complicaciones de arteriosclerosis es una muerte natural. Lo anormal es que estas manifestaciones se presenten a una edad temprana o relativamente temprana. Por lo tanto, nuestra tarea no es evitar la arteriosclerosis, sino retardarla. Y hay algunos compuestos nutracéuticos que nos ayudan en eso y los vamos a estar viendo durante el semestre. La ateroesclerosis, ahora viendo la diferencia entre arterioesclerosis y ateroesclerosis, la arterioesclerosis es el depósito de cualquier desecho en el interior de las arterias. Por otro lado, la ateroesclerosis es una forma de arterioesclerosis que se caracteriza por la acumulación de lípidos, colesterol, en el interior de las arterias. Y la ateroesclerosis da como resultado la formación de la placa de ateroma, que es una de las principales razones por las que se empiezan a obstruir las arterias. La ateroesclerosis está muy relacionada con lo que vimos hace unos minutos sobre las LDLs. Cuando tenemos una concentración muy alta de LDLs en el torrente sanguíneo, se oxidan, se modifican y llegan los macrófagos a tratar de eliminar estas LDLs. Lo que hacen los macrófagos es acumular las LDLs en el interior de las arterias, generando la ateroesclerosis. ¿Qué es lo que tienen las LDLs? Pues tienen un alto contenido de colesterol. Entonces empezamos a acumular colesterol en el interior de las arterias. Cuando hay una acumulación excesiva de macrófagos cargados de LDLs, se generan ya otras complicaciones como son los xantomas, que ya es una complicación bastante avanzada de una enfermedad cardiovascular que muy probablemente va a resultar en un infarto. Aquí estamos viendo una imagen en la que podemos ver un vaso arterial normal que no tiene ateroesclerosis, uno donde tenemos una pequeña placa de ateroma. Estas bolitas que están aquí representan las lipoproteínas. Y aquí vemos cómo se empieza a cargar aquí la placa de ateroma con lipoproteínas LDLs principalmente, que son oxidadas, reconocidas por los macrófagos, y se empiezan a pegar en las arterias y generan la placa de ateroma. Ahora, la generación de placas de ateromas también pueden llevar otras complicaciones como lo son las trombosis. Y estas trombosis conllevan a la coagulación de la sangre, y al generar coagulación de la sangre, pues generamos una obstrucción también de las arterias, y pues es una de las principales complicaciones de la placa de ateroma.
Estos son los factores de riesgo cardiovascular. Están la edad, el sexo, los antecedentes familiares, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, las alteraciones del metabolismo de lípidos, el estrés y tipo de personalidad y la diabetes. En el caso de la edad y el sexo, el riesgo cardiovascular aumenta con los años, es máximo entre 50 y 65 años y es bajo antes de los 35 años de edad. Antes de los 60 años de edad es mayor en hombres que en las mujeres, pero a partir de los 60 años ya es igual en ambos sexos. Los antecedentes familiares también son otro factor de riesgo muy importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sobre todo cuando por herencia hay una alteración en el metabolismo del colesterol. Por ejemplo, hay familias que generan LDLs con la apoproteína B100 que no es funcional, y ese tipo de familias muchas veces ocurren muertes a edades tempranas por infartos. No sé si les ha tocado ver casos en los que hay personas que se ven pues bastante delgadas, no pareciera que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que tienen obesidad, ni diabetes, etcétera, que es en el tipo de personas que se esperaría que sufran algún tipo de enfermedad cardiovascular. Las personas que tienen alteraciones en el metabolismo del colesterol, que empiezan a acumular LDLs, no necesariamente son personas que sufren de obesidad, puede ser también por una alteración en el metabolismo de carbohidratos que hace que se genere una acumulación en exceso de colesterol en el interior de las arterias, que al final resultan en un infarto. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo muy importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, porque al tener hipertensión se genera un flujo turbulento en la sangre que hace que se acumule de manera más eficiente la grasa en el interior de las arterias, favorece la adherencia también de las plaquetas y las plaquetas favorecen la coagulación de la sangre y se genera también la trombosis, etcétera, ¿no? Entonces la hipertensión es un factor de riesgo muy importante que complica también muchísimo las enfermedades cardiovasculares. El hábito de fumar es otro factor de riesgo sumamente relevante. El monóxido de carbono causa lesiones en las paredes de las arterias y como consecuencia inicia el proceso de trombosis. También cambia el metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas, incrementa las LDLs y disminuye las HDLs. Las alteraciones del metabolismo de lípidos, como ya lo vimos anteriormente, el exceso de LDLs es otro factor de riesgo muy importante en la generación de enfermedades cardiovasculares. Que haya una menor cantidad de HDLs también es un factor de riesgo muy importante. Quiere decir que no estamos detoxificando a las células de forma adecuada del exceso de colesterol. Y el estrés y tipo de personalidad también es otro factor de riesgo muy relacionado con infartos, con enfermedades cardiovasculares. La personalidad tipo A es la que se relaciona más con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que son personas que son impacientes, apresuradas, agresivas y muy competitivas en la sociedad. Y esto también se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas coronarias. Y finalmente la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Si recordamos de la sesión anterior de síndrome metabólico, se genera diabetes, un exceso de glucosa en sangre, esa glucosa se empieza a acumular en el interior de las arterias como costras de glucosa que van a favorecer también la acumulación de grasas. Entonces la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar arterioesclerosis. Ya para finalizar el tema de enfermedades crónico-degenerativas, vamos a dar una introducción a la biología del cáncer. El cáncer es una enfermedad muy antigua. Hay evidencias de cánceres en huesos fosilizados y momias de 3000 años antes de Cristo. Hipócrates fue el primero en describir diferentes tipos de cáncer, como cáncer de estómago, recto, seno, útero y piel, 400 años antes de Cristo. El cáncer es el crecimiento tisular patológico originado por una proliferación continua de células anormales que produce una enfermedad por su capacidad para elaborar sustancias con actividad biológica nociva, su capacidad de expansión local, es decir, la generación de un tumor, su potencial de invasión y destrucción de los tejidos adyacentes o a distancia a través de la metástasis.
El cáncer puede originarse a partir de cualquier tipo de célula de los diferentes tejidos del organismo. No es una enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades con manifestaciones y curso clínico muy variable en función de la localización y de la célula de origen. Anualmente fallecen más de 8.8 millones de personas por cáncer y la tasa de sobrevivencia para 5 años para todos los cánceres hoy en día es de 62%. Los cánceres se pueden clasificar como hormonodependientes y no hormonodependientes. Por ejemplo, el cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente y en el caso del cáncer de mama tenemos de los dos tipos. Unos tumores que son hormonodependientes y otros que son no hormonodependientes. Dependiendo del tipo de cáncer, es el tipo de tratamiento que se les debe de dar en la quimioterapia a los pacientes. Esta es la incidencia de diferentes tipos de cáncer en hombres. Son los tipos de cáncer más comunes. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, una vez detectado, la expectativa de vida solamente es de 8 meses, la esperanza de vida. Y en esta fotografía podemos ver el pulmón de una persona que fumaba, una persona que le dio cáncer por fumar, y podemos ver la fotografía de un pulmón que está sano. Estos son los diferentes tipos de cáncer o los más comunes que presentan las mujeres. El cáncer de mama es de los cánceres más comunes en mujeres. Y en esta fotografía podemos ver un tumor en una mama. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Es la edad avanzada, que la primera menstruación sea a edad temprana, una edad avanzada en el momento del primer parto, nunca haber dado a luz, tener antecedentes familiares, consumir alcohol, tratamientos hormonales y ser de raza blanca. El crecimiento canceroso se define por 4 características que describen cómo las células cancerosas actúan de un modo distinto a las células normales de las que proceden. Estas 4 características son la autonomía, la clonalidad, la anaplasia y la metástasis. La autonomía se refiere a que las células han escapado del control que en condiciones normales rige el crecimiento celular. La clonalidad se origina a partir de una célula única progenitora que prolifera y da lugar a un clon de células malignas. La anaplasia se refiere a la ausencia de una diferencia normal y coordinada en las células, y la metástasis se refiere a la capacidad de crecer y de diseminarse a otras partes del cuerpo. No todos los tumores son cancerígenos, hay algunos tumores que son benignos. Sin embargo, los tumores benignos también pueden causar daños en el organismo al obstruir los órganos que están aledaños al tumor. Sin embargo, si es posible extirpar estos tumores, pues ya no existe el riesgo de una metástasis. Una vez que se extirpa, por ejemplo, un tumor cancerígeno, es probable que ese tumor ya haya generado metástasis y es probable que ya se esté desarrollando cáncer en algún otro órgano. El aparato reproductor femenino se puede ver afectado por diferentes formas tumorales, algunas de ellas de desarrollo maligno. El cáncer cérvico-uterino es uno de los cánceres también más comunes en mujeres. Es la primera causa de tumor de mujeres después del cáncer de mama. Por eso es bien importante que las mujeres se hagan la prueba del Papa Nicolau anualmente después de los 25 años, porque el virus del papiloma es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer en el aparato reproductor femenino. Entonces, una vez que las mujeres empiezan con actividad sexual, que se pueden contagiar por el virus del papiloma, pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Bueno, esta figura ilustra el desarrollo y propagación del cáncer. Entonces, la principal característica de los tumores malignos es su capacidad de diseminación fuera del lugar de origen. Tenemos las células tumorales, cómo inician aquí algunas células, cómo se va generando un tumor, cómo se genera un carcinoma y luego cómo ese carcinoma invade también el torrente sanguíneo y pueden llegar esas células a otro órgano. La invasión del cáncer se puede producir por extensión, es decir, la generación de un carcinoma, o bien por infiltración, lo que es la metástasis. Entonces aquí tenemos células epiteliales respiratorias que se reproducen de forma descontrolada para ejemplificar un poquito cómo se desarrolla y propaga
el cáncer. Estas células tumorales van a invadir el tejido que la rodea para formar una masa denominada tumor, que es lo que vemos aquí. Después ese tumor se transforma en un carcinoma. Y luego las células cancerosas invaden los vasos sanguíneos y linfáticos para generar la metástasis. Estas células cancerosas se van a detener en el punto en el que los vasos son demasiado estrechos por su diámetro y ahí se van a quedar las células y van a empezarse a proliferar y van a generar cáncer. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer? Pues están los factores hereditarios. De un 5 a un 10% de los cánceres tienen un origen hereditario. Algunas formas de cáncer que son más frecuentes en algunas familias son, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon. En familias que presentan pólipos en el colon son más propensos a desarrollar cáncer de colon. Está el retinoblastoma, que también es un cáncer hereditario, que se refiere a una mutación del gen RB, que codifica un gen supresor tumoral denominado RB1. Es un cáncer pues que se presenta principalmente en niños pequeños, representa el 3% de los cánceres padecidos por menores de 15 años, como esta imagen que estamos viendo en la presentación. Están las infecciones, que son otro factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer. Por ejemplo, el cáncer de estómago está muy relacionado con Helicobacter pylori. Una persona que está infectada con Helicobacter tiene 4 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de estómago. ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Genera úlceras estomacales, y las úlceras son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de estómago. Como lo vamos a ver más adelante durante el semestre, vamos a ver que el brócoli, los compuestos que contiene el sulforafano, es muy efectivo para eliminar, para erradicar el Helicobacter pylori, y puede funcionar muy bien para la prevención del cáncer de estómago. También el cáncer de hígado está relacionado con infecciones, el cáncer del cuello uterino por herpes genital, el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer muy común en pacientes con SIDA. Es un cáncer en tejido vascular. Pueden buscar una fotografía en internet y van a darse cuenta que es el crecimiento de un tumor aquí en las encías, por ejemplo, y es un cáncer muy común en las personas con SIDA. Y también algunos virus pueden causar cáncer en muchos animales. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr causa cáncer linfático, el virus de la hepatitis B y C causa hepatocarcinoma, el retrovirus causa leucemia humana. Otro factor de riesgo importante son las radiaciones, la radiación ionizante, que va a generar radicales libres en el organismo, radiación ionizante como las armas nucleares, la radioterapia, la luz ultravioleta. Estos radicales libres van a generar cambios en el ADN y eso es lo que va a generar el inicio de la carcinogénesis. También los productos químicos son otro factor de riesgo muy importante en el desarrollo de cáncer. Tenemos compuestos que son iniciadores del cáncer y compuestos que son promotores del cáncer. El ejemplo típico es el tabaco. El tabaco tiene compuestos que son iniciadores y promotores. Una persona que fuma tiene todo lo necesario para desarrollar cáncer de pulmón. Ahora, una persona que fuma y toma va a acelerar todavía más la generación de cáncer de pulmón, porque el tabaco contiene compuestos que son iniciadores del cáncer y promotores, y el alcohol es un promotor del cáncer de pulmón. Entonces, esa es la combinación perfecta para desarrollar cáncer de pulmón, el fumar y tomar. Hay algunas enzimas en el cuerpo que se encargan de detoxificarnos de los compuestos que son xenobióticos, de los compuestos iniciadores del cáncer, como el sistema de enzimas fase 1 y fase 2, en el que las enzimas fase 1 lo que hace es tomar estos compuestos xenobióticos y convertirlos en compuestos que son más reactivos, pero si no tenemos activas las enzimas fase 2 que eliminan estos compuestos reactivos, esos compuestos reactivos lo que hacen es generar mutaciones en el ADN y ser iniciadores también del cáncer. Los factores inmunes también son un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer. El sistema inmunológico es capaz de reconocer algunas células o algunas formas de células malignas y producir células capaces de destruirlas, como los natural killers. Sin embargo, personas que tienen reprimido el sistema inmunológico pues no son capaces de eliminar estas células cancerígenas, ¿no? Por ejemplo, las personas con SIDA
son más propensas a desarrollar cáncer por tener reprimido el sistema inmunológico. Los factores ambientales causan el 80% de los cánceres. El fumar es un factor ambiental pues, que es letal, ya sea fumar de forma activa o pasiva. Si estamos enseguida de un fumador, nos va a afectar también el humo del tabaco y podemos también desarrollar cáncer. El tabaco es responsable de cerca del 30% de las muertes por cáncer. Obviamente también factores alimentarios son muy importantes para el desarrollo del cáncer. La obesidad está relacionada con diferentes tipos de cáncer como cáncer de mama, colon, útero y próstata. El alto contenido de grasa saturada y bajo contenido de fibra también está relacionada con el desarrollo de cáncer de colon. Al igual que ocurre con el alcohol, las grasas y la obesidad parecen actuar como promotores del desarrollo de estos tipos de cáncer. Entonces, los factores alimentarios representan el 40% de las muestras por cáncer. Entonces, en total, los factores ambientales causan el 80% de los cánceres. Entonces, si llevamos un estilo de vida saludable, podemos prevenir diferentes tipos de cáncer. Los protooncogenes son porciones del ADN que son fundamentales en la regulación del crecimiento y diferenciación celular. Es en donde actúan los factores cancerígenos, como sustancias químicas e infecciones. Bajo la acción de diferentes factores sufren pequeñísimas alteraciones que ocasionan el comienzo del fenómeno canceroso, desarrollándose el oncogen. Cuando un protooncogen se muta, se genera el oncogen y es cuando ya la célula pierde su ritmo normal, se transforma en una célula cancerosa. Por ejemplo, uno de los procesos fisiológicos que se mutan en las células es la apoptosis, que es la muerte celular programada. Juega un papel muy, muy fundamental en la biología del cáncer. Una célula cancerosa pierde su capacidad de morir. Entonces no ocurre la apoptosis, por eso es que el tumor crece rápidamente y algunas terapias del cáncer pues van orientadas precisamente a causar apoptosis en células cancerígenas. La angiogénesis es la etapa en la progresión del cáncer donde el tejido neoplásico atrae a la irrigación sanguínea mediante vascularización. ¿Esto para qué? Para nutrir a las células cancerígenas. Es un factor anterior a la metástasis, se empieza a vascularizar el tumor, se generan vasos sanguíneos y en esos vasos sanguíneos que se generan alrededor del tumor es por donde van a migrar las células cancerosas y van a llegar a otros órganos y van a generar la metástasis. Y a eso se le conoce como angiogénesis, al proceso de vascularización del tumor para llevar nutrientes, para mantenerlo y hacer que crezca y crezca más ese tumor. Y hay muchos fármacos y algunos nutracéuticos que tienen acción antiangiogénica y es un mecanismo de acción para el tratamiento del cáncer. Y bueno, finalmente la metástasis es una palabra griega que significa cambiar de lugar, involucra la liberación de células cancerígenas en el torrente sanguíneo o circulación linfática y colonizan otros órganos produciendo tumores secundarios. Los tumores metastásicos producen daños de tejidos, necrosis, sangrado y generalmente terminan por matar al paciente. Una persona que ya presenta metástasis, pues ya prácticamente está desahuciada. Y bueno, con este tema terminamos el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, la introducción a la biología de las enfermedades crónico-degenerativas. La intención de estas clases, la anterior y la anterior sobre síndrome metabólico y diabetes y esta sobre enfermedades cardiovasculares y cáncer, es dar un panorama general de las enfermedades, ver de forma general sus procesos fisiológicos para que cuando empecemos a ver los temas de los nutracéuticos podamos entender mejor sus mecanismos de acción y vamos a estar recordando siempre estos temas durante el semestre. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.